¿Crees que la fe tiene alguna utilidad, dice Luis Crespo, en las personas creyentes como herramienta que les permite reconfortarse, sobre todo en momentos difíciles que sobrepasen el sufrimiento de una persona? No. Esta es una idea que se tiene cuando uno no está sufriendo. Cuando uno está sufriendo, y yo lo he visto con personas de profunda fe religiosa en momentos durísimos de su vida, cuando pierden un ser querido o tienen un problema verdaderamente grave, la fe no les sirve de nada. No es consuelo. Alguien puede llegar a abrazarlos y decirles, pero mira ya, pues, fulanito o fulanita ya está con Dios y está en el cielo. Y no parece reconfortarlos en lo más mínimo. Y se te olvida lo fundamental. La fe es en sí un proceso mental dañino y peligroso. ¿Por qué? Porque la fe es la creencia sin el auxilio de la razón, a pesar de la razón y en muchas ocasiones totalmente en contra de la razón, en contra de la evidencia, en contra de los hechos que tiene la gente enfrente. Entonces, aferrarte a algo que es absolutamente irracional aleja la razón de otros espacios de tu vida. Y esto no se puede pasar por alto demasiado fácilmente. Mark Twain decía que esto era como que un borracho está más contento al parecer que una persona que está sobria. Pues probablemente esté un poco más contento, pero eso no justifica que recomendemos a todo el mundo que beba, ¿no? Para ser feliz. Pero además yo no creo realmente que la fe, nadie se pone a dar saltitos de felicidad, o muy pocas personas, habrá casos. Se ponen a dar saltitos de felicidad cuando alguien se muere. Ya está con Dios y está disfrutando de la gloria divina y está ahí con los angelitos y plin plin. Y bueno, como le gustaba el metal, a lo mejor hace una lira eléctrica, ¿no? Pero no ves eso. Porque la pérdida es la pérdida y el dolor es el dolor y no te lo suaviza la irracionalidad. Al contrario, cuando empiezas a creer en la irracionalidad o empiezas a asumir la irracionalidad, entras en dinámicas muy perversas. La dinámica de la culpabilidad del sobreviviente. ¿Por qué murió él o ella y no yo? ¿Por qué le pasó esto y no a mí? ¿Por qué a las personas buenas se me mueren y las personas malas siguen viviendo y luego mueren en su camita, como Francisco Franco hace 50 años, ¿no? ¿Por qué no hay justicia si Dios se supone que es justo? Y son, francamente, cuestiones enormemente desgarradoras que sufre una persona que sustenta su posición ante el mundo en una creencia irracional, una creencia sin bases, una creencia que dice, es que la verdad está en la Biblia. ¿Y cómo lo sabes? Pues no lo sé, nadie lo sabe. Lo creo, lo quiero creer fervientemente, sin ayuda de la razón. Y yo creo que la creencia sin ayuda de la razón se tiene que reducir a cosas como quién es tu basquetbolista favorito, ¿no? El mejor es fulano, el mejor es sutano, y entonces te peleas para saber quién es el GOAT, el greatest of all time, o en fútbol americano o en soccer. ¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi? Te peleas por eso y tú crees firmemente que es Messi y cada uno saca datos que lo apoyan, pero es irracional al fin y al cabo. O sea, o es una cuestión, digamos, de fe menos perjudicial, excepto cuando los hooligans empiezan a romper la cabeza a sus adversarios y a tratar de matar a sus hijos, que pasa también. Pero fuera de allí, o fuera de que yo esté convencido de que Bach es mejor compositor que Haydn, por decir algo, no creo que la subjetividad y la irracionalidad de la fe deban tener un lugar. Al contrario, debe decirse a la gente, mira, enfrenta la realidad. Me estoy acordando una frase y no la voy a encontrar, lo sé, y como sé que no la voy a encontrar, me voy a enojar, pero era una cosa absolutamente maravillosa que leí el otro día. Sigo la cuenta en mi lista de música, sigo la cuenta de Janis Joplin, lógicamente. Me doy cuenta que algún admirador o parte de la familia o heredero de sus
de sus derechos de autor lleva de Janis Joplin. Pero decía algo que es maravilloso. Estoy tratando de encontrarlo mientras hablo un poco así, irracionalmente. Mira, Stevie Ray Vaughan, otra maravilla de músico. Estoy creo que llegando a donde lo dice. Sí, dice Janis Joplin. Y mira, la sabiduría está donde menos se la encuentra uno y probablemente también está en la desesperación y en la tristeza de la vida de alguien como Janis. No va a haber ningún punto de inflexión. No va a haber el próximo mes será mejor, el próximo puto año, en la siguiente puta vida. No tienes tiempo de esperar, por el cual esperar. Simplemente tienes que mirar a tu alrededor y decir, esto es lo que hay. Esto es realmente todo lo que hay. Y vivir con ello. Y esas cosas que luego decía Janis en sus conciertos a la mitad, o que dicen algunos músicos, no solo ella, a la mitad de sus conciertos, son relevantes para reflexionar sobre ellos. ¿Qué hay más allá? Yo tengo un libro que se llama Más allá no hay nada, que es una frase, por cierto, de un poema de Vallejo, de César Vallejo, uno de mis poetas favoritos. Pero si más allá no hay nada, tienes todo esto que disfrutar y todo esto que vivir y todo esto que enfrentar como realidad. En vez de soñar en la justicia divina de la otra vida, decir, mira, esta mierda de vida es injusta, pero puedo luchar por la justicia aquí y ahora. Y puedo luchar porque más personas sufran menos injusticias en este mundo aquí y ahora. Y yo creo que eso es mucho más razonable y mucho más sano mentalmente que agarrarse de la fe. Probablemente estoy equivocado.